O sea, que no somos nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día comenta en las redes sociales con AS Actualidad, porque como todos los miércoles vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país. Pero no desde el podio de los políticos, no desde las cifras a veces innombrables. Queremos hablar de lo que pasa en nuestro país desde la realidad país, como si estuviéramos en el interior de tu casa. Para eso estamos con equipo completo, Monty por supuesto. Hola Mike. Hola Monty. Queridísimo maestra. No, pero mira. Todos los miércoles, hoy día el panel crece un montón. Todos los miércoles, periodista experta en el mundo de la política, Laura Landaeta, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Grande maestra. Con mucho para conversar hoy día. Sí, vamos a hacer como 4 programas en uno. Tejido y mazo. Y otro invitado que se suma a los días miércoles, historiador, académico, politólogo justamente, hoy día con New Look, además, Max. Además, mira cómo vengo. Oye, muchas gracias por la invitación, un agrado siempre. Oye, tenemos mucho que conversar, sobre todo desde el área de ustedes, desde la realidad de las personas. De repente en los programas se van en tantas cifras y la gente dice que me importa la cifra, me importa lo que está pasando en la esquina. Y en la esquina de la casa de todos, lo que está pasando hoy en día es violencia de alguna forma. Un gran ejemplo fue lo que sucedió el pasado 1 de mayo, justamente en esta marcha paralela de la Central Clasista de Trabajadores en conmemoración del Día del Trabajador, donde lamentablemente, todos lo sabemos, existieron personas baleadas, entre ellas la colega Francisca Sandoval, a quien desde ya le mandamos todas las energías a ella y a su familia justamente por este hecho. No puede volver a suceder que alguien que esté trabajando termine siendo baleado. Queremos ver un titular de La Tercera que nos habla, querida Laura, de la situación un poquito más actual que está sucediendo, justamente porque se tomó, decretan prisión preventiva para el hombre que baleó a la periodista Francisca en Barrio Mey. Cuéntanos, mientras revisamos el titular en unos instantes, en qué va esa situación, por qué lo toman detenido. Creo que las cámaras tuvieron harto que ver en esta instancia. ¿Por qué esta medida? O sea... Bueno, acá hay harto que conversar. Principalmente lo identifican por unos videos. Efectivamente lo detienen la noche del lunes. El martes lo pasan a proceso de control y finalmente lo dejan con detención preventiva. Ahora, llama la atención varias cosas que él dijo en el proceso de control. Una de ellas es que de verdad es una burla, encuentro yo. Dijo que andaba comprando regalos del Día de la Madre con su pistola de fogueo, porque tú sabes, la gente sale con pistola de fogueo por la vida, porque partamos diciendo que él dice que era de fogueo su pistola. Marcelo Naranjo es el nombre de... Sí, Marcelo Naranjo. Y cuando ve que hay una turba que está generando una situación de peligro para los locatarios, él saca su pistola de fogueo y entra en esta situación donde finalmente termina siendo identificado como la persona que le disparó a Francisca. Yo encuentro que, para empezar, es una burla que hable de una pistola de fogueo cuando el tipo de herida, y lo demuestran también los videos, deja muy en evidencia que no estamos hablando de pistola de fogueo. Por las dudas, la pistola de fogueo igual es ilegal. Igual, con la nueva ley de armas está tipificada como un arma de peligrosidad. Y por otro lado también esta justificación media pelotuda, diría yo, como de tratar de empatar y de esconder lo que hay detrás, en el trasfondo de esto, que es la mafia que prolifera no solamente en el barrio Meix. Vimos ayer lo que sucedió en el barrio Franklin y que no es primera vez que sucede. Entonces vemos que hay una proliferación de una mafia organizada, ligada al narcotráfico, armada. O sea, según información de CIPER, eran 11 las personas que estaban proveídas de armas. Entonces 9 de ellas percutaron armas, pistolas. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo? O sea, cuando uno termina culpando al gobierno de las situaciones que pasan, no es majadero, no es tratar de decir, oye, este gobierno ¿hasta cuándo no hace nada? Vimos cómo golpeaban estudiantes hace 2, 3 semanas atrás, y seguimos en la misma instancia. Venimos viendo desde hace por lo menos 1 año y medio, desde la vuelta de la pandemia, cómo proliferan estas bandas organizadas, que son realmente unas mafias, y no pasa nada. Entonces, claro, ahora que estamos en la situación extrema en que tenemos a una colega, una compañera periodista en peligro de fallecer, entonces ahora hacemos un escándalo y nos preocupamos de este tema al que deberíamos haberle puesto atajo hace mucho rato. Max, tú como analista, como politólogo, se puede entender de que, a mi parecer, el barrio Meix, por ejemplo, es como una especie de laboratorio, es como un pequeño Chile. O sea, hay una muestra significativa y una especie de resumen de lo que se puede, de cierta manera, proyectar al resto de muchas zonas de nuestro país. Si yo tuviera que hacer un análisis de toda nuestra nación a partir de lo que sucede en la circunscripción de las cuadras, digamos, de ese barrio en particular,
yo diría que estábamos perdidos. O sea, me refiero, la ley del viejo oeste se impera, las permisividades, digamos, de ponte con tu pañito y vende lo que quieras, que luego, hecha esta ley, parece generarse orgánicamente todo un sistema de protección, abuso, de policías privadas, digamos, completamente... Un pago de arriendo por la calle. Por ejemplo, de cobrarse, o sea, genera que se provoque una especie de crimen organizado que pareciese custodiar el lugar, pero finalmente una jerarquía de abusos de todos tipos, en donde se siente con la potestad, digamos, de estar por sobre las leyes, de ocupar sus propios sistemas de leyes, de armas, venganza, sacar al que no me gusta, cobrarle más al más débil. Es así, o sea, Chile es Makes, de fondo. Nosotros nos quedamos solamente con lo que ocurre en Santiago, pero esta es una práctica que se está masificando y que está presente en todo el territorio nacional. Destaco algo que tú dices. Ya personalmente no estoy hablando de simple delincuencia. Yo creo que aquí hay crimen organizado en Chile, hace mucho rato. Y las fiscalías y distintas instituciones han puesto el foco justamente en esa situación. Pero además se ha instalado una cultura, la cultura del narcotráfico, que busca por medio de la violencia, la resolución de los conflictos. Como que tuvieran un manual, ¿eh? Es como que lo reparten y como que lo siguen al pie de la letra. Exactamente, por tanto es crimen organizado. Exacto. Entonces no es una cuestión que surgió espontáneamente. Esto viene trabajándose y sobre todo en la zona que estamos discutiendo, pero cuando uno ve noticias, por ejemplo, lo que pasa en Los Ángeles, lo que pasa también en La Serena, que son prácticas muy, muy similares, es un llamado de atención para la institucionalidad en pleno. Por tanto, hablar solo de simple delincuencia, creo que en Chile hoy no procede y hay que utilizar el concepto del crimen organizado. Claro, y como decía ayer el subsecretario Monsalve, ese delito no está tipificado en el Código Penal. Recordemos que ayer hubo una reunión, ¿cierto?, con Interior, con la Comisión de Seguridad en el Senado, y justamente uno de los cambios que se anuncian es tipificar el crimen organizado dentro del Código Penal. Entonces, obviamente que las leyes también tienen que ir avanzando conforme van avanzando la gravedad de los delitos. Me llama la atención dos cosas. Primero, bueno, Marcelo Naranjo finalmente imputado por homicidio frustrado de la periodista, ¿cierto?, Francisca Sandoval, y también por porte ilegal de arma de fuego y disparo injustificado en la vía pública. 90 días va a estar en prisión preventiva mientras se realice la investigación. Pero también hubo más detenidos, hubo dos personajes detenidos de nacionalidad extranjera, un colombiano y un venezolano. Y acá llama profundamente la atención que no se haya pedido la prisión preventiva, sino que más bien se le dio un arresto domiciliario porque la justificación que se daba es que no podían vincularlos a ellos con los daños provocados a las personas que fueron heridas de bala. Con juego no le devolvieron la pistola. Claro. Entonces, acá también vemos falencias en el Poder Judicial. O sea, nuevamente la justicia hace la vista gorda o deja pasar cosas que son tremendamente graves, porque ellos también, el argumento que esgrimían era que se estaban encargando de la seguridad de los locales comerciales y que sus armas también eran de fogueo, cuando ya sabemos que la ley de armas prohíbe usar armas de fogueo porque después son modificadas y las hacen reales. Así es. Eso ya se sabe. Sí. Entonces, ¿cómo se les pasa no poner en prisión preventiva a dos personas que tienen un potencial peligroso y pueden quizás cometer nuevamente este tipo de ¿Con previo delitos? antecedente, al parecer? ¿Les parece si antes de que respondan eso revisamos el video de cuando la propia jueza es quien se sorprende de que la fiscalía no pida justamente esta prisión preventiva? Creemos que hay efectivamente un peligro, pero en razón de los elementos inculpatorios, creemos que por ahora la necesidad de cautela, tanto en lo que dice en relación con el peligro de reiteración, así como la necesidad de mantenerlos vinculados a procedimientos, se satisface con la letra A del artículo 155. Esto es arresto domiciliario total. Solicitaríamos además, dadas las indagaciones que restan por hacer, dadas las pericias... Sí, Susana. ¿Dijo que va a pedir arresto domiciliario total? Así es. Ya. Arresto domiciliario total y solicitaríamos... Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva. No, estaba justificando su señoría los presupuestos materiales, porque evidentemente el arresto domiciliario total es una cautelar bastante intensa, su señoría. Creemos que por ahora con esta cautelar en particular se satisfacen la necesidad de cautela, su señoría. Requeriríamos sí un plazo de investigación de 90 días. Claro, acá vemos que la Fiscalía Centro Norte no solicitó la prisión preventiva ante el tribunal.
y los dejan finalmente con arresto domiciliario. Entendemos que uno de ellos ya tenía arresto domiciliario vigente, ¿o no, Laura? Sí, yo mira, vuelvo a ver el video ahora y de verdad no sé si reír o llorar, porque insólito, primero la Fiscalía Centro Norte se ha caracterizado en los últimos años por la incompetencia en el trabajo de diversos tipos de denuncias, principalmente las ligadas a temas de derechos humanos. Han tenido un actuar bien mediocre. Y en segundo lugar, no existe justificación para haber pedido arresto domiciliario cuando tienes una persona, primero, que porta un arma de manera ilegal y percuta esa arma. O sea, ya con esos dos antecedentes, jurídicamente, y esto no lo digo porque me creé abogado, lo digo porque se lo pregunté a varios abogados para poder decirlo acá, jurídicamente ya es suficiente para haber pedido un arresto, una prisión. Y en segundo lugar, además, ¿qué les costaba hacer el mínimo esfuerzo de haber buscado en el sistema a los imputados? Porque habrían descubierto ¿Qué inmediatamente... obligación hacerlo, además, tengo entendido? Totalmente. Y habían descubierto inmediatamente que uno de ellos ya tenía arresto domiciliario. O sea, ¿por qué estaba en MEX si tenía arresto domiciliario? Y peor aún, había dejado un domicilio como el lugar de su arresto donde no vive. Y no había cumplido. O sea, él tenía orden de detención vigente. Ya con todos esos agravantes no existe justificación para que un fiscal no haga bien su pega. Ahora, acá hay una segunda lectura que también es, si el Estado de Chile, si el gobierno de Chile decide formar parte de esta denuncia y ser parte interesada, lo mínimo era que los abogados del gobierno hubiesen dicho: pidamos el arresto, ¿no? Pidamos o sea, 6 querellas por tirarle un piedrazo, digamos... O sea, realmente toda la situación nos llama a analizar, claro, nos llama a analizar en qué está el Poder Judicial hoy día en Chile. Y cómo está funcionando, lo hemos hablado en otras instancias con Carlos Gutiérrez, de esta información en línea que pareciera ser, por un lado, que no la buscan, o que de frente no existe la información en línea, el tener todo ese sistema. Yo quiero hablar solo como un detalle, Marcelo Naranjo, según hoy día, de hecho lo expresan las últimas noticias, también él tenía condenas anteriores. De hecho, el año 2011 estaba condenado a 2 penas de 541 días por el delito de porte y tenencia ilegal de municiones. El 2013 fue condenado a 6 años de cárcel por tráfico de drogas, por una cantidad bastante grande. De hecho, su pareja también estuvo ahí con una pena, y ahora el 2022, dentro de lo que sabemos. Estas son las joyitas que andan en la calle. Y Salfate hace un rato hablaba algo que es bien importante. Yo diría, estas son las joyitas que el Poder Judicial deja libre. Claro, ya, mira, ayer lo decíamos. Ya sabemos que ellos son delincuentes. Aquí el problema es por qué las instituciones no funcionan. Ayer lo decíamos, no podemos hablar de puertas giratorias, de frente no hay puerta en el sistema judicial. Sí, le salió la bisagra. Quiero agarrar un poco lo que tú hablabas hace un rato de la realidad del barrio May y la realidad del barrio San Alfonso y de todos esos lugares, Max. Porque hay muchos locatarios, y hoy día en las últimas noticias hablaba una locataria que decía, a ver, la gente tiene que entender la realidad que estamos viviendo nosotros. Acá hay 4 tipos de trabajadores en Barrio May. Por un lado están las personas que tienen su local, que pagan los impuestos hace años. La persona que hablaba en las últimas noticias trabajaba hace 20 años. Que pagamos, que nos sacamos la cresta, comercio formal. Está el otro comercio formal, que son los carritos, la gente que ha ido al barrio May, ¿cierto? Estos carritos que están instalados en la calle, al aire libre, pero que también pagan sus impuestos. Y ese escenario, que funcionaba muy bien hasta hace un tiempo, llegaron 2 tipos de comercio informal. Uno, que son los que ponen los pañitos en el suelo, los vendedores ambulantes, que no pagan absolutamente nada. Y por otro lado están los famosos toldos azul, que están cada día más conocidos, que de hecho hoy día se da informe que estos toldos azul los están clavando en el cemento para no moverlos, y que según muchas denuncias cobran, hay una especie de mafia, voy a utilizar estas palabras, para resguardar los lugares y arrendar los puestos a trabajadores que ilegalmente, porque no han tenido permiso, qué sé yo. Dentro de ese escenario es que hay una verdadera, Max, guerra, ley de la calle, donde los locatarios decían, entiendan que si viene alguien a atacarme mi puesto, probablemente yo voy a sacar un arma y voy a empezar a disparar. ¿Hasta cuándo aguantamos socialmente ese tipo de violencia y esa ley sin ley en las calles? Sí, bueno, es una pregunta muy compleja. Como yo mismo. No, y me parece razonable hacerla, porque responde el clima país, de lo crispado que está nuestro país. Una primera apreciación, uno podría decir que esto no se puede resolver con un municipio. En este caso, el municipio, por ejemplo, de Estación Central. Yo creo que no cuenta con las herramientas de seguridad ni políticas como para resolverlo. Y por tanto tendría que diseñar un plan asociado con la Municipalidad de Santiago para, por lo menos,
tratar de controlar esta situación, porque tú hablas de los toldos azules. En algunos casos, la utilización del toldo azul no es para el ejercicio del comercio ilegal, sino que es para la venta de droga. ¿Por qué? Porque como hay una vigilancia desde arriba, lo que permite el toldo es impedir que se descubra qué se está desarrollando bajo ese toldo. Entonces hay un juego ahí un tanto macabro que los dos municipios tienen que atender para construir una agenda política, una agenda de seguridad que revierta lo que tú acabas de decir, porque finalmente tenemos... Pero hoy día hablamos de May y, perdón, el centro de Santiago... Es que por eso... olvídate, está perdido. Por eso, es otro y no es ejemplo. solamente, y Maipú también lo tiene, en fin, hay una situación país compleja donde también la precarización laboral está incidiendo en aquello, porque tenemos un mercado informal que no logra de alguna manera responder a la situación país. Entonces, hay múltiples variables, pero aquí el municipio de Estación Central y el municipio de Santiago tienen que trabajar coordinadamente. Perdón, a ver, no quiero hacer acusaciones sin tener un fundamento claro y con una investigación de facto, pero sin embargo hay imágenes que muestran carabineros dialogando con estas personas que hacen como resguardadores de la situación. Cuando están cobrando 500 lucas mensuales por un toldo azul ilegal, a mí me da la impresión que esto puede chorrear al oficialismo de seguridad nacional como es Carabinero. Yo estoy diciendo esto sin acusar a nadie porque yo creo que necesitamos recuperar a los carabineros, pero esto es pasto seco para un incendio de corrupción, ¿o no? O sea, hablamos de una institución que está siendo investigada actualmente por el Paco Gate, pero acabamos de saber también que tienen una cantidad de plata mucho más grande perdida en el tema de las viviendas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos todo el derecho del mundo a dudar actualmente de la institución policial que tenemos. Obviamente, coincido contigo, Salfa, hay que rescatar a Carabineros y para eso hay que refundarlo. Esa es mi opinión personal, porque creo que está tan corrompido ya la institución que da para estas dudas. Según la declaración de Naranjo, del que percuta el disparo, él le dice a los carabineros, muévanse para acá, algo así, muévanse para acá, porque... Para cruzar la calle San Alfonso. Claro. Es como un diálogo entre una víctima y un policía. Uno podría creer eso en otras circunstancias y en otro país, ¿no? Claro, pero en este caso yo creo que la duda es razonable, sobre todo porque vemos la impunidad con la que actúan día tras día durante años. Laura, entonces... ¿no es otra persona la que conversa con Carabineros? Sí. ¿No es Naranjo? No, sí. Es Eduardo Bustamante. Mira, pasemos a pasar el titular ahí, para que quede bien claro contexto. eso. Dice lo siguiente. Ambulante de Meix revela que habló con Carabineros, asegura que su arma era de fantasía. ¿Por qué lo queremos tocar? Porque esta persona dice que él se acercó a Carabineros para pedirle que movieran el carro, ¿cierto? Para que no pasaran hacia San Alfonso. Y él, claro, los manifestantes, o sea, en el fondo él se acerca a Carabineros más que nada para pedir ayuda. Y este personaje salió ayer hablando en todos lados porque se sentía muy atacado, que lo habían tratado de delincuente, de asesino, etcétera. Y él también pone el argumento de que su arma era de fogueo, cuando ya sabemos que los armas de fogueo no se pueden utilizar. Entonces también ahí está comprobado que 11 personas abrieron fuego. Sí, claro. Entonces es una situación súper compleja. Personas gravemente heridas que digan que no es estúpido. No, claro. Y acá volvemos al tema eso, de que la gente se está empezando a defender con sus propios medios, y es muy peligroso eso. Es que ese es el tema, porque esa es la realidad que llegamos. Yo no estoy de acuerdo con que nadie dispare, por supuesto, pero llegamos a esa realidad, pues, Max. Sí. Y eso lo vemos en el barrio May, pero también lo vemos en las casas, donde la gente tiene miedo hoy día de estar en su casa y lo que hace finalmente es encerrarse. Hay personas inocentes que yo sé que han muerto. Sí. Tenemos una colega que estaba trabajando, eso es impresentable. Sí. Pero ¿qué resguardo tenemos? ¿Qué resguardo tienen los trabajadores hoy día? Porque claro, hoy día estamos hablando de joyitas que tienen antecedentes penales, pero así como estamos el día de mañana, una persona que también es igual de inocente y que se quiere defender de la justicia va a sacar el arma para defenderse. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos y tú planteabas esta situación que se da en May, bueno, lo lógico es, por ejemplo, que las autoridades comiencen a hacer un rastreo de quienes están operando ahí. Porque si hay personajes con antecedentes, ¿por qué están libres y por qué están ejerciendo el comercio ilegal? Entonces, ¿quién está fallando finalmente? ¿Está fallando el municipio? ¿Está fallando? Yo creo que está fallando el Estado, en el sentido del control. ¿Por qué? Porque tienes que hacer ese ejercicio. Lo que pasó también en Franklin. O sea, ¿por qué no hay una medida mucho más profunda, más agresiva? Solo conversamos, nadie hace nada. Entonces, para controlar... Hablaba mucho de Franklin, a lo mejor la gente no lo sabe, pero ayer un locatario murió justamente baleado en el interior del Persa Bío Bío. Seguimos hablando de la violencia. Quiero que vean este titular que está en pantalla justamente. De esto estamos hablando. Video capta reacción de transeúntes tras disparo que dejaron un muerto en el Persa Bío Bío. Baleado, no fue una bala, fueron varias. Seguimos hablando de violencia en Chile después de la siguiente pausa.